ido implementando a lo largo de tu trayectoria como investigadora para la producción de esos documentos escritos? Sabemos de antemano que de estos se encuentran libros y se encuentran guías y en fin, hay una gran cantidad de documentos que pueden ser de utilidad para que los semilleristas y los que aspiran a ser investigadores, y de todas maneras a los investigadores que también tienen ya una trayectoria, puedan de pronto articular algunas herramientas para mejorar el proceso de construcción de esos textos. Sin embargo, queremos preguntarle a usted cómo ha sido como ese ejercicio y aprendizaje respecto a lo que es la producción de textos escritos, pero cómo se escribe, cómo llegar a eso, cómo fue tu experiencia sí, en tu formación, que ya lleva una trayectoria larga, ha sido también reconocida en varias publicaciones y obviamente pues como una charla compartida, interesante. Quisiéramos comenzar por eso. Una observación, a los asistentes les pido el favor que si tienen preguntas las vamos coleccionando en el chat del grupo. Cuando llegue el momento de rondas, pues las recogeremos y podremos devolverlas a Eulalia para que nos vaya comentando. Entonces la primera pregunta efectivamente sería esa. ¿Cómo ha sido tu proceso como aprendizaje en la producción de documentos científicos? Yo sé que traías una presentación previa, entonces no sé de pronto si comenzamos, ¿cómo propones que la llevemos? Bueno, Julio, no, gracias. Gracias a todos, pues primero al grupo por la invitación y a los participantes, pues por mostrar interés y por conectarse. Veo pues algunos conocidos y algunos por conocer. Entonces, bueno, un saludo para todos. Sí, pues yo tengo una presentación, pero es muy como conectada con las preguntas que hace Julio. Si quiere, pues a la primera pregunta también puedo como responder y hablarles un poquito de mí. Y si quieren, pues empezamos a seguir como la presentación puede ser, pero Julio puede ir interrumpiendo y puede hacer como preguntas, si les parece. Entonces, bueno, no, frente a Julio, pues mi formación de pregrado es de historia. Yo estudié historia en la Nacional y recuerdo mucho que una de las primeras cosas que nos dijo un profesor de historia de Colombia, uno fue, bueno, si a ustedes no les gusta leer y escribir, pues no pierdan el tiempo, porque eso es lo que vamos a hacer todo el tiempo, leer y escribir. Entonces eso me quedó como retumbando mucho y en verdad después como el ejercicio que hacemos como en toda la vida académica. Y fuera de eso, pues también como por mi familia, pues mis papás son profesores y entonces, bueno, sí tuve también pues como una infancia con biblioteca, que me llevaban a las ferias del libro, entonces yo creo que ese ejercicio de la lectura y escritura pues viene incluso pues en el colegio también y pues sí ha sido como constante. No sé, Julio, si quieres la segunda pregunta, a ver, yo veo si la conecto con la presentación. Bueno, la segunda pregunta que hicimos era, ¿cómo es el día a día de la producción? Aquí teníamos la producción de un documento, pero es cómo es el día a día de tu trabajo para la confección de un documento. Nosotros encontramos a veces estructuras muy rígidas en una guía que dice, usted hace esto, el paso a paso es este, pero sabemos todos los que nos hemos enfrentado con el tema de la investigación, que esto es algo que requiere cierta disciplina, que requiere a veces unas estrategias que sirven para unos, pero no para otros, pero ¿cómo ha sido o cómo te enfrentas tú a un documento? ¿Cómo escribes tú, por decirlo de alguna manera? Bueno, entonces aquí yo creo, Julio, que sí me voy a volcar aquí a la presentación y voy a ir hablando de eso que me estás diciendo. Porque es antes como de pensar cómo es ese cotidiano, yo había dividido como la presentación en tres partes. Uno, como los puntos de partida, o sea, como en general sobre esa pregunta de qué es investigar, qué entendemos por qué es escribir en la investigación. Otro, como unas generalidades, que ahí responderé un poco de eso, de cómo es mi práctica de la escritura, y otro como experiencias. Entonces ahí traía el ejemplo, bueno, qué es hacer un artículo o algunas cosas sobre la tesis del doctorado, algunas cosas sobre una crónica en Universo Centro. Entonces ahí yo creo que vamos como conversando de eso. Entonces, primero porque antes de hablar como de centrarme en un tipo de escritura, me gustaría como tener estos puntos de partida, ¿cierto? Entonces, como pensar que escribir no es el último paso de una investigación,
¿cierto? Que a veces uno como que listo, entonces hace la investigación y cuando ya se llega el momento, ay, no tengo que escribir y tengo que empezar a escribir los capítulos, entonces como si la escritura fuera solo en ese último momento, pero contrario a eso, desde el principio de una investigación estamos escribiendo, ¿cierto? Cuando estamos haciendo un proyecto de investigación, estamos escribiendo. Cuando hacemos una ficha documental para referenciar un documento, estamos escribiendo. Cuando hacemos un diario de campo, estamos escribiendo. Cuando transcribimos una entrevista y hacemos anotaciones, estamos escribiendo. Entonces como ese primer mensaje desde mi experiencia, es como hacer consciente que ese proceso de escritura no es como lo último, no es que, es que estoy escribiendo la tesis, no, o sea, como qué bueno es que seamos conscientes que esa escritura es constante. Bueno, lo otro que escribir y leer son procesos interconectados. Yo no sé si ustedes están viendo la presentación. Sí, profe, sí la vemos. Sí. Bueno, sí es. Entonces lo que les decía es en un ejercicio cotidiano, pues incluso es bueno leer no solo sobre el tema de investigación, sino sobre otros temas, porque eso lo mete a uno en otras narrativas, lo saca del tema y puede que le dé también ideas de escritura. Entonces, o sea, uno que hace cotidianamente, sí, escribir y leer, y no solo como libros académicos, sino también es importante como otro tipo de textos. Y lo otro es como la intencionalidad. El escribir y el leer son dos procesos y la escritura tiene la intención de comunicar algo, ¿cierto? O sea, nosotros escribimos algo para alguien y eso es importante, pensar en quiénes, para quiénes estamos escribiendo, para qué estamos escribiendo y dónde queremos escribir. Eso también es importante. Y lo otro que creo que es de eso, que cuando me pregunta Julio qué es lo que hago yo, pues que pienso que la escritura es un proceso creativo, ¿cierto? Un poco cuando uno entra a la universidad, le cercenan mucho la creatividad, o por lo menos pues en las ciencias sociales y humanas, o por lo menos en mi caso, porque yo me acuerdo pues que uno cuando estaba en la escuela dibujaba más o hacía otras cosas, pero considerar la escritura como un proceso creativo es muy importante, porque le tiene que pensar uno desde, bueno, en qué lo inspira a uno, cómo, sobre qué escribe, está inspirado en qué, por qué escribe, qué materiales tiene para escribir, pero también qué necesita. Pues hay gente que necesita un café, hay gente que necesita un ron, hay gente que necesita un cigarrillo, hay gente que necesita silencio, hay gente que necesita música, hay otra gente que no. Entonces, bueno, entonces, como ser consciente de esa escritura como un proceso creativo es importante, ¿cierto? Yo diría que eso es, ahora pues que me invitaron a hablar sobre esto, que también me gustó mucho la invitación por eso, porque uno escribir, o sea, yo no les voy a hablar como desde la teoría literaria o desde el periodismo, que también tienen herramientas para darnos, sino como desde la experiencia, como qué me ha funcionado a mí para escribir. Entonces, estos puntos de partida no es que los tuviera ya tan claros, sino que cuando me hicieron la invitación y la pregunta, me puse a pensar en cuál era eso que para mí era necesario como contarles, ¿cierto? Y sobre la pregunta de Julio, bueno, hablar de un tipo de particular de escritura. Entonces, ¿qué escribimos en investigación? ¿Cierto? Eso es una pregunta que es bueno hacernos, porque no solamente escribimos informes de investigación, ¿cierto? Escribimos artículos, escribimos capítulos de libros, escribimos libros, hacemos reseñas, hacemos ponencias, eso en un campo pues como de la escritura más académica. Pero también hacemos otro tipo de productos. Entonces hacemos cartillas, hacemos materiales pedagógicos, hacemos crónicas, cuentos, relatos, o también si se quiere hacemos como informes más ejecutivos, más como intencionados de recomendaciones de política pública. Entonces, como ven, cuando otra de esas primeras preguntas es, ¿qué es lo que escribimos? Es importante hacernos esa pregunta. ¿Qué es lo que escribimos? ¿Dónde lo vamos a escribir? ¿Para qué? ¿Y para quién? ¿Cierto? O sea, si yo voy a hacer una cartilla, ¿quién quiero que la lea? ¿Cierto? Quiero que la lea mi abuelita, quiero que la lean, pues que sea para un público más amplio, ¿cierto? Y entonces, en ese sentido, ¿qué tengo que hacer yo para que esa escritura funcione para los públicos que lo estoy pensando? Y lo otro que es muy importante es
qué tenemos y qué necesitamos para escribir, ¿cierto? Como les decía, o sea, esa pregunta pasa tanto por lo material, o sea, necesito un computador, necesito una máquina de escribir, necesito una libreta, necesito una hoja en blanco, o necesito tener el material suficiente. Entonces, como antes, como, o sea, frente a lo que me preguntaba Julio, bueno, ¿cómo escribís? Pues yo primero pues me hago esas preguntas. Primero me hago esas preguntas de qué es lo que quiero escribir y para qué lo quiero escribir. Si quieres, Julio, puedes seguir con la otra pregunta. Eulalia, sí, resulta que la pregunta ya más o menos nos las ha respondido y es, ¿qué papel juega la escritura en la investigación? Hace un momento nos dijiste que en realidad el ejercicio de escribir casi siempre se escribe para otros, pero yo creo que también hay una parte muy importante y es también uno escribe para uno. Los que son todos los borradores, memos, ese cuaderno de apuntes, sigue siendo muy importante y muy valioso. Es posible, digamos, pensar que se puede investigar sin escribir. O sea, ¿qué peso tiene la escritura dentro de la investigación? Sí, yo creo que no podríamos investigar sin escribir y como les decía, es como una columna vertebral. La escritura es un proceso como unido a la investigación. No sé si a ustedes les ha pasado que escriben algo y luego lo leen y luego dicen, ve, yo escribí esto, ve, yo sabía esto, porque ese proceso de escritura es como, tiene que ver con exteriorizar ese pensamiento, como hay procesos como cognitivos que uno constantemente está haciendo y que no se da cuenta, pero que cuando los escribe llega ese momento de que te das cuenta de que sabes. Entonces, claro, si no es solo, la escritura no es solo para hablar con alguien, para transmitirle ese mensaje a alguien, sino que esa escritura efectivamente es parte como del proceso cognitivo. Entonces, como, sí, ese proceso de escritura es muy necesario durante todas las investigaciones y uno no puede, o sea, prácticamente parte importante de la investigación tiene que ver con escribir, ¿cierto? Y como lo decías, escribir desde notas de campo hasta escribir un capítulo con resultados de la investigación. Y eso es bueno decir que es un ejercicio constante y sistemático, ¿cierto? Porque a veces creemos que uno aprende a escribir de la noche a la mañana. No, cada vez es un proceso continuo donde cada vez hay más retos, donde si dejas reposar el texto y lo lees vas encontrando otras cosas, o sea, como que también es como un paso mismo de la investigación, escribir como constantemente. Digamos, hay una metáfora muy bonita de un libro de Gabriel García Márquez que dice vivir para contarla. Una novela muy bella donde recrea toda la historia o su propia historia. Obviamente la historia de él casi contada por él, todo lo que cuenta él es, la mitad puede ser imaginario, es muy creativo, pero remite esa la idea de para poder contarla hay que vivirla. En el caso de la investigación, digamos algo que he aprendido a lo largo de los ejercicios investigativos es que no basta solamente con leer los textos recomendados. Hace un rato dijiste, a mí crecí en una familia de personas que eran docentes, estaba cerca de una biblioteca, para escribir hay diferentes lugares, diferentes tipos de productos de escritura y pareciera que la escritura debiera ser solamente con el área, o sea, quien investiga o trabaja como investigador solamente produce para la investigación. Pero entonces por ahí mencionaste que también cuentos, una reseña, un artículo. Entonces uno dice, el investigador debería ser una persona que también, primero, pues lee de todo para poder también acercarse a esas diversas formas de escritura que en última lo enriquecen a él para poder contar la investigación. Es decir, parte del proceso no es solamente leer de todo tipo de documentos, sino también como acercarse a la producción escrita de diferentes documentos, tipos de documentos. O sea, la invitación sería en este caso también a acercarse a otras fuentes de información y a otros productos pues escritos, no necesariamente investigación para afianzarse en ejercicio de producción escrita.
Sí, sí, Julio, muy importante eso que decís, y yo creo que incluso la invitación no solo a leer otras cosas más allá como el lenguaje académico, sino incluso a ver cine, a escuchar música, pues como a pensar en otras narrativas que no simplemente son como las lineales y las escritas, sino que hay otro tipo de narrativas que nutren e inspiran nuestro trabajo, ¿cierto? O sea, por ejemplo, una definición bonita a mí de la historia es que ¿qué hacemos los historiadores? Contamos historias, ¿cierto? Entonces uno para contar historias tiene que tramar esas historias, o sea, tiene que saber por dónde la va a empezar a contar, qué voces quieren que aparezca, en qué tono lo quiere contar. En historia hay otra cosa compleja, es que como uno está hablando del pasado, entonces cómo no ser anacrónico y volver, ir moverse en los tiempos, ¿cierto? Entonces, sí, yo creo que parte, y por eso es como lo importante de hablar de la investigación y la escritura como un proceso creativo, porque uno tiene que nutrirse de muchas cosas para poder escribir y para, sí, leer muchas, desde columnas de opinión pues en la prensa, hay muchos escritores que también escriben, hay otros, ahora que mencionaste a Gabriel García Márquez, hay varios libros sobre sus talleres de escritura, o de Juan José Hoyos, el periodista de la universidad, que también tiene muchos libros, o sea, es importante como leer desde esos libros que hablan de la escritura como tal, ¿cierto? De los procesos de escritura, hasta leer poesía, leer literatura, leer crónicas, ver películas, pensar en la narrativa, ¿cierto? Uno piensa cómo las películas van y vienen en el tiempo y cómo podría hacer uno eso en la escritura. Entonces todo eso nutre como esos procesos. Por último, quisiera preguntarte también como en relación a la producción, la necesidad de rodearse de gente que te lea. Y no solamente gente que te lea para, pues obviamente para confirmarte que efectivamente has entregado el producto, en este caso docentes, compañeros investigadores que tienen que recibir esa, pues, esa columna o ese artículo, sino rodearse de gente que te lea y que te haga observaciones, que te construya. Vuelvo a una idea de Gabriel García Márquez y era los primeros capítulos de Cien años de soledad fueron escritos y hay un artículo en New York Times que recuerda cómo Gabriel García Márquez comenzó a compartir entre sus conocidos esas primeras borradores de una novela que después se volvió exitosa y se vuelve exitosa porque recoge afortunadamente impresiones de otros. Entonces él no escribe solo, puede que él mecanografee solo, que digite solo, en el caso nuestro, pero la discusión también está por fuera del documento y tiene que volver al documento. Ese ejercicio como de reflexión sobre la producción, porque no, o al menos creo, no hay un producto acabado de manera individual, o sea, siempre hay alguien alrededor y qué bueno que hay gente alrededor aportándole a la producción de esos documentos, que digamos, ¿qué nos cuentas tú de eso? ¿Cómo haces tú con eso, esos ejercicios de escritura? ¿Con qué compartirlos? ¿Cómo hacerlo? Sí, Julio, eso es muy importante como tener con quién conversar, o sea, y entender que la investigación y la producción de conocimiento es colectiva, o sea, que uno no puede, pues o sí lo puede hacer, pero no es lo ideal y también es más difícil uno como investigar solo. Entonces, por eso estos espacios como los semilleros, como los grupos de investigación, como los amigos, son muy importantes para la investigación. Por ejemplo, yo aquí entre los tips que tenía era que tener un editor, pero un editor entre comillas, pues porque no tiene que ser una persona dedicada a eso, sino tener quien le lea a uno. O sea, uno es muy afortunado si tiene quien, quien le lea, porque los textos también hay que dejarlos reposar. Uno está escribiendo y a veces se olvida que está escribiendo para otros, entonces es muy importante tener esa mirada externa. Entonces yo sí, o sea, pienso que incluso a veces uno cuando está como atascado en la escritura, conversar con alguien le ayuda a desatascarse. Cuando yo estaba haciendo la tesis, la de la maestría y la del doctorado, el mayor alivio era que tuve pues como muy buenos compañeros, un grupo de compañeros de clase con los que conversábamos, hacíamos coloquios, exponíamos, nos rotábamos textos, entonces eso fue como una gran fortuna porque uno cuando le está contando al otro lo que quiere hacer,
o cuando le cuenta por qué no puede avanzar, pues se da cuenta de cosas que no sabía o el otro le ayuda también a encontrar esa salida. Entonces, como rodearse de gente y que sepa y no sepa el tema, porque también el reto es cuando te preguntan, ay, usted está haciendo una maestría en estudios socioespaciales, entonces explíquele a los otros qué es eso. Eso también es bueno hablar con gente que no sea experta y con gente que también sepa el tema. Entonces yo creo que sí, una cosa vital de la investigación es que es una producción colectiva y de la escritura también, ¿cierto? Porque entonces, claro, uno a veces encierra, como decíamos, los últimos meses haciendo el informe, los resultados finales de la investigación y es una tortura, ¿cierto? Entonces ahí muy importante ir compartiendo avances, tener a alguien que te lea, que te haga sugerencias, que te diga, mira, vos repetís mucho esto, o sea, como que esas sugerencias pueden ser tanto en términos gramaticales, pero también en ideas, como esta idea está muy confusa, ve esta idea tan potente, ¿por qué no la amplias? Entonces, sí, ese casi que otro consejo es tenga con quién conversar y también en lo posible consígase quien le lea y no necesariamente alguien que sepa de su tema, sino que hasta a veces también puede ser bueno alguien que no sepa porque usted va a entender ahí qué tan claro está hablando y qué tan claro es lo que quiere comunicar. Bueno, de las personas que están asistiendo a la charla, ¿alguien tiene de pronto alguna pregunta para la profesora Eulalia? Eso, Julio. Y si quieres, mientras las preguntas, yo acabo la presentación. Perfecto, vale. Bueno, entonces eso, veníamos como de hablar de esos puntos de partida, de qué era lo que necesitábamos para escribir, de unas preguntas generales que nos tenemos que hacer, pero también lo que estábamos hablando es, clave es entender esa escritura como un proceso de exteriorizar el pensamiento, de espacializarlo. Entonces aquí yo tenía, claro, o sea, que es muy importante conversar, que es muy importante escribir a mano. A mí me ayuda, o sea, yo casi que antes de, y me gusta escribir en el computador, me parece que fluye, que uno puede poner colores, que uno puede borrar, puede volver a escribir, me parece muy útil la escritura en el computador, pero casi que yo siempre tengo que hacer como listas de cosas, de temas, rayar, o sea, como que escribir a mano. Y yo creo que a los que nos tocó el colegio todavía escribiendo en el cuaderno, los procesos de aprendizaje son diferentes, o los que tomamos nota en clase todavía en cuadernos y no en computadores, ese proceso del cerebro y del cuerpo, de lo que va desde el pensamiento a escribir es muy importante. Lo otro es dibujar. Entonces, bueno, así no sepamos dibujar, dibujar ayuda porque nos ayuda a salir de esa escritura del lineal y a pensar conexiones, ¿cierto? Porque antes uno se acostumbra mucho como a hacer la tabla de contenido y a pensar primero va esto, segundo va esto y eso, pero por ejemplo el dibujo ayuda a organizar esas ideas y conectarlas, ¿cierto? Hacer como un mapa para esto, los mapas mentales, los mapas conceptuales o simplemente los dibujos nos ayudan a ver qué puede ir con qué va primero, qué va después, cómo están conectados. Entonces esos dibujar para mí, repito, así uno no sepa dibujar, es muy importante. Lo otro es hacer, que va por la misma parte de dibujar, es hacer esquemas, diagramas, listas y pensar que la escritura no tiene que ser lineal. Eso es un reto, pero es lo que les decía también de cómo pensar en escrituras creativas, ¿cierto? Cómo no pensar, por ejemplo, cómo no pensar, si uno ve una serie, por ejemplo, como La Casa de Papel, que va y viene en el tiempo, ¿cierto? Que eso en escritura es más difícil hacerlo, pero es posible y sería interesante también cómo jugar con otros tipos de escritura que no sean lineales. Bueno, lo otro, hablando ya como desde las experiencias, es que uno de una investigación puede sacar diversos tipos de publicaciones, siempre, ¿cierto? Ya decíamos, como remitiéndonos a esa tablita que había antes. Entonces, por ejemplo, a mí me pasó con una investigación que hice con una amiga, con María Mercedes, una historiadora, sobre archivos judiciales, que ese tema es súper como interesante y tiene muchas imágenes y se presta pues imágenes literarias, son expedientes judiciales de principios del siglo XX. Entonces ahí hicimos una investigación y tenemos varios productos de esa investigación y escribimos varias cosas. Entonces escribimos un informe de la investigación, eso fue una beca de la Alcaldía de Medellín,
Y luego en esa colección de Memoria y Patrimonio nos publicaron un libro, que era un libro pensado no tanto para un público académico, sino para un público amplio. Entonces, para ese libro tuvimos que hacer como cierto contenido, cierto diseño de la tabla de contenido. Bueno, pero fuera de eso del libro, después de hacer la investigación, nos quedó, o a mí me quedó la tarea como de reflexionar sobre la teoría y la metodología de cómo había hecho esa investigación. Entonces, ahí escribí un artículo para el libro Historia, para la revista Historia y Sociedad de la Nacional, de cómo usar los expedientes judiciales y la microhistoria italiana para analizar esos archivos. Entonces, miren, es una investigación que tenía un público específico, pues, o un público más amplio que el académico, pero después me vi en la necesidad de hacer un artículo para una revista académica pensando en la metodología, y ya hay otro en proceso sobre etnografía y espacio, que también que salió de esa misma, como una reflexión teórica y metodológica sobre esa experiencia del libro. Y luego también escribí una crónica para Universo Centro, que ahorita hablamos de esa, basada en un expediente judicial, entonces algo ya como más literario, ¿cierto? Entonces, como también uno de una misma investigación puede pensar en diversos soportes, ¿cierto? No siempre artículos y capítulos de libros, sino que puede escribir varias cosas. Y les quería traer como ejemplos de 3 experiencias. Como les decía, uno fue un artículo para una revista, o sea, como hablando ya de artículos académicos. Este artículo lo hice cuando estaba haciendo una pasantía del doctorado en México, y era un poco la intencionalidad de mi pasantía ya, era buscar como en el contexto latinoamericano cómo se habían hecho los estudios urbanos. Entonces revisé mucha información y mi asesora ya, la profesora Carla Narciso, me dijo que por qué no convertía esa búsqueda, como ese rastreo bibliográfico, lo convertía en un artículo, porque también es cierto que cuando uno hace investigaciones, revisa muchas cosas que a veces no quedan en la tesis, pero que son ejercicios importantes, y además que hacer como esos artículos o ponencias previas a ya la escritura final de la tesis ayuda mucho, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, listo, entonces yo empecé a hacer ese rastreo bibliográfico, pero al principio no tenía la intención de escribir el artículo. Cuando la profesora me lo propuso, yo dije, listo, bueno, vamos a escribir el artículo. Entonces, uno de los primeros retos fue, bueno, esa revista es mexicana, o sea, no va a ser para un público que no es el colombiano. Entonces, una de las primeras tareas que me puse yo, bueno, no puedo escribir como para un colombiano, sino que tengo que escribir explicando cosas de Colombia que de pronto aquí damos por entendido, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esa es una de las cosas de por qué es importante preguntarse en dónde voy a escribir y para quién, ¿cierto? El artículo se llamó La investigación urbana entre 1960 y 1990, apuntes para un balance comparado entre México y Colombia. Y miren que entonces cuando ya pensé que tenía mucha información, lo que hice fue este cuadrito que les estoy mostrando ahí, pues que lo hice a mano, como mirando qué era lo que podía yo encontrar en común en de esos temas, ¿cierto? ¿Cuáles eran las perspectivas teóricas, las instituciones, los problemas y los objetos de investigación, los autores? Entonces, cuando yo hice este mapa, fue que eso me ayudó a sintetizar la información y a pensar qué iba a poner en el artículo. Entonces es importante también encontrar cuál es ese esquema que funciona, cuáles son esas ideas, y este fue como una guía de la escritura, ¿cierto? O sea, cuando pude armar este mapa fue que ya pude empezar a escribir, a conectar, qué podía conectar con qué cosa, qué iba acá o qué no iba, qué información me faltaba por buscar, ¿cierto? Entonces un poco eso es cuando me refería a dibujar, a hacer esquemas, a hacer listas, me refería a algo como eso. Bueno, la otra fue la tesis del doctorado, un espacio para la historia, Jacques April y los estudios urbanos en Colombia, que es de la doctorado en Historia de la Nacional. Pues, ¿quién no ha sufrido con una tesis de doctorado, de maestría o de pregrado? Entonces, un poco la clave, lo que les contaba, por ejemplo, el artículo anterior me sirvió mucho para esto, o sea, fue parte, pero no utilicé mucho de ahí, pero me ayudó como a hacer síntesis y a entender. Entonces, a hacer como varios artículos o hacer ponencias o hacer como ejercicios previos de escritura me sirvieron mucho para la tesis.
acá también hice un cuadrito como pensando en los capítulos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el capítulo 1, qué temporalidad iba a trabajar, qué espacios, qué campo de conocimiento, que, ¿cierto? Como unas categorías de mi trabajo de investigación y en capítulos que iba a tratar en cada capítulo. Entonces eso para mí, o sea, cuando yo logré hacer esta tabla, ya dije, ya tengo la tesis, o sea, ya más o menos pues puede que me falte leer cosas, puede que me falte mucho, pero ya más o menos tengo el marco general y ya sé por dónde seguir. Entonces, me ayudó mucho y ya al final, pues esos capítulos más o menos también se conectan como los 4 capítulos que pude hacer de la tesis, ¿cierto? Entonces, en esa diapositiva anterior lo que les mostraba era, claro, uno aquí puede encontrar conexiones, puede mirar qué va en un lado, qué va de otro, o sea, si aquí va a hablar de África, de América Latina, en otro lugar voy a hablar de Bogotá, Medellín y Colombia, en otro de Cali y en otro, entonces, ¿cierto? Entonces, como uno saber más o menos de qué va a hablar en cada espacio, eso le ayuda a conectar después. Y la otra experiencia que les quería contar era esta de Universo Centro, que también, pues que si bien era una cosa que siempre había querido hacer, como escribir, tener una columna o escribir en un periódico, pues que fue una experiencia pues que me retó, porque claro, eran 1000 palabras, aunque creo que escribí como 2000, no fui capaz de escribir las 1000 palabras, pero fue muy entretenida la escritura. Y creo que ahí pues cobra sentido eso que les contaba del proceso creativo, ¿cierto? Porque era un tema como interesante de escribir, donde podía traer historias familiares, donde podía conectar con historias personales, donde tenía fotografías de archivo, tenía fotografías de la piloto. En el artículo se habla un poco de una vereda en La Tolda, en Barbosa, y yo había estado cerca allá y había tomado fotos, o sea, tenía como elementos para recrear esa escritura, entonces también fue como muy chévere escribir eso, pues ponerme como pensando, bueno, y hay otra cosa clave que Julio creo que ahora me preguntaba, otra cosa es como uno conectarse, o sea, como hablar desde la experiencia de uno es importante porque eso conecta al lector, ¿cierto? A veces se puede hablar desde la experiencia propia o no, pero por ejemplo muchas veces sí se puede hablar desde el presente, ¿cierto? O sea, como hablar desde esto que estoy escribiendo, esto que estoy contando, cómo se conecta con el presente y mostrar de otra forma como la importancia, la articulación con la vida diaria, con la vida cotidiana. O sea, a veces nos vamos como a temas muy abstractos, pero que también tienen como asidero en lo concreto. Entonces, como conectar, ¿cierto? Desde esa escritura más abstracta hasta lo cotidiano también es importante. Entonces, bueno, esa es una experiencia. Entonces, como recomendaciones generales, entonces eso, recuperar el carácter creativo de la escritura, lo que les decía, o sea, hay que pensarlo como un proceso creativo para el que necesitamos tener inspiración, para el que necesitamos tener materiales, para el que necesitamos tener música, o para el que necesitamos tener silencio, o para el que necesitamos dibujar, o para el que necesitamos escribir con colores, ¿cierto? Que es un proceso continuo y sistemático. No sé si a ustedes les ha pasado, pero hay días en que uno escribe 3 páginas y otros días en que se queda en un párrafo y lo desarma y lo vuelve y lo arma y lo vuelve y lo deja como estaba, ¿cierto? Entonces y a veces uno se desanima y piensa como, bueno, pero esto me quedé 2 o 3 horas en un párrafo y lo dañé y volví al inicial. No, pues como no desanimarse, sino entender que como en términos de conectarse y de que sea un proceso sistemático, uno al final ya va viendo el avance para lo que le sirvió. Leer y escribir, ¿cierto? Nutrirse de otros campos, saberes, temas, experiencias, sensaciones. A veces caminar es muy importante también, como a veces, no sé si les ha pasado caminando o conversando con alguien, se les ocurre uno algo importante para la escritura, para la investigación. Conseguir el editor, lo que les decía ahora, pues es bueno tener quien lo lea a uno o tener varias personas que lo lean a uno.
dejar reposar los textos y volver sobre ellos, ¿cierto? A veces esto no es tan posible, pero uno debería hacerlo posible, o sea, como escribir un texto, dejarlo reposar un par de días, luego imprimirlo, leerlo en papel, rayarlo, volverlo a mirar. A veces a mí en otras investigaciones me ha funcionado cuando uno tiene ya muchas fichas, me funciona como imprimirlas todas, ponerle banderitas o recortar pedazos y unir pedazos, pues sí, como recuperar esa parte creativa y entender los ritmos de trabajo propios sin angustiarse, porque uno a veces se angustia mucho, entonces es como, no, es más bien entender qué es lo que funciona en cada caso, ¿cierto? O sea, me va mejor escribiendo por la mañana, me va mejor escribiendo por la noche, me va mejor escribiendo solo 2 horas y después leo, o sea, como también combinar, eso es importante, o sea, como entender qué es lo que funciona en cada caso y según lo que se esté escribiendo para ver cómo le funciona a uno mejor la escritura. Bueno, yo dejo por ahí, no sé entonces si ya hay preguntas. Eulalia, por acá aparece una pregunta, dos preguntas, una relacionada si hay posibilidad de obtener la presentación y otra que nos hace Sandra Gómez, dice, me gustaría preguntarle a Eulalia, ¿cómo ha transformado su estilo de escritura, especialmente cuando ha hecho trabajos interdisciplinarios? A veces uno viene de una disciplina más rígida en la escritura y pasa a otra, por ejemplo, la que está basada en la etnografía. ¿Cómo ha sido esa evolución en tu producción de escritura, entendería yo? Sí, gracias por la pregunta. Pues yo no sé si llamarlo evolución, pero sí tiene uno que cambiar como la forma en Pero que es que escribir. tiene todo el volumen, tan raro. Y se vuelve a ingresar y es igual. Ah, lo teníamos por ahí una voz. Que lo que decía es que no sé si sea evolución, pero sí ha cambiado y uno tiene que pensar de acuerdo a qué está, pues, o si está en una investigación interdisciplinaria o sobre qué está escribiendo, para qué está escribiendo. Por ejemplo, pensando en los historiadores, a los historiadores a veces nos critican la escritura porque dicen parece una casa de citas, ¿cierto? ¿Y qué es una casa de citas? Es que como tenemos como un respaldo de archivos documentales o de otros archivos, entonces lo que hacemos es citar, poner muchas citas. Entonces yo creo que a veces ese ha sido, por ejemplo, uno de los retos para escribir para otros públicos o uno mismo, cómo hacer más fluida la escritura, cómo no hacer, por ejemplo, que en historia sea una casa de citas. Por ejemplo, en etnografía, la etnografía para mí ha sido muy importante acercarme como a la antropología por la forma, por la narrativa, ¿cierto? En describir las cosas. A veces en investigación nos saltamos ese paso de la descripción y pasamos al análisis. Entonces, por ejemplo, la descripción densa de Clifford Geertz, pues como otras herramientas de la etnografía, me han servido mucho para, bueno, o sea, qué significa describir, o sea, cómo describo lo que estoy viendo, ¿cierto? Uno decir, bueno, hoy está haciendo sol, ¿cierto? O decir, bueno, hoy el cielo está despejado, el sol aparece por decir algo, o sea, cómo hacer para describir. Entonces, por ejemplo, miren, en ese tipo de narrativa se pueden nutrir con otras herramientas de otras disciplinas. Entonces, sí, claro, o sea, incluso yo pienso que así sean como un escrito académico, también la poesía hace falta, pues y como le digo, es como en el ejercicio de escribir continuamente, sistemáticamente, leer lo que uno escribe, pedirle a los otros que lean lo que uno escribe, a ver cómo lo ven, de uno mismo leerse con el paso del tiempo y mirar, bueno, esto está aquí muy pesado, esto lo pude haber dicho más concretamente. Por ejemplo, hay consejos creo que es García Márquez también el que dice como la economía de la escritura, ¿cierto? ¿Cuál es el verbo preciso? O no utilicemos tantos gerundios, o sea, hay un verbo para decir, hay verbos más precisos que otros para decir determinada cosa, ¿cierto? Entonces, yo pienso que es como de todo un poco, o sea, sin perder la rigurosidad académica, pero también cómo meterle poesía, cómo meterle también como elementos de escritura, gramaticales, por eso decía al principio también que la teoría literaria, la teoría de la comunicación,
también ayuda porque le da a uno tips, bueno, no escriba tanto en gerundio o utilice los puntos de aparte para tal cosa. Entonces, por eso es un proceso creativo y por eso es importante como beber de muchas fuentes. Sí, por acá nos hacen otras 3 preguntas. Voy a intentar, las voy a hacer, pero creo que la segunda la voy a hacer una modificación. La primera de ella dice, es sobre los textos académicos, sobre las consecuencias que tiene dejar el yo por fuera y qué potencia tiene. No sé si decirlo en 2 claves. Uno es cuando hablo a título personal, me habla el yo, o cuando se habla más impersonal, en ese tipo de respuesta donde se aleja un poco las particularidades de quien escribe. La segunda pregunta dice, ¿qué recomendación nos da para hacer a una investigación un artículo? Yo quisiera matizarla por lo siguiente y es, ¿qué recomendaciones o qué retos tiene, por ejemplo, pasar de una investigación grande y algo que ha vinculado a muchas personas o a muchos ejercicios y el uso de varias herramientas, incluso para producir un artículo cuando a veces el artículo es tan sintético, que es, ahí el ejercicio es como de compresión, porque toca producir un documento más pequeño. Y la última pregunta está en relación al tema de cómo es el proceso de trabajo colectivo, por ejemplo, para la producción de esos documentos que tienen que ver, que requieren la participación de varias personas. Cómo trabajar en equipo, que yo creo que también es uno de los retos en la producción de documentos académicos. Listo, gracias. Bueno, sobre la primera pregunta es sobre si hablar en primera persona o pues como qué sería mejor o qué potencia tendría. Yo pienso que eso es como una elección personal también, o sea, depende mucho, o sea, la investigación está conectada también con uno, con los temas de uno, con lo que pues uno cuando no es una investigación, pues, o una consultoría, que uno lo contratan para hacer una investigación, sino que es una oportunidad como de hacer una investigación, generalmente uno investiga sobre un tema que le gusta, que le apasione o sobre lo que tiene algo que decir. Entonces es muy importante como para saber en qué persona escribir, ¿cierto? Si en plural, si en primera persona o si escribir en tercera persona, es cuál es mi relación con esa investigación. Entonces, antes de decir qué es mejor o qué es, o sea, yo cómo estoy involucrado en esa investigación, cómo quiero hablar, desde dónde quiero hablar, ahí el lugar de enunciación es importante, ¿cierto? O sea, yo quiero porque creo que hablar en tercera persona no es sinónimo de objetividad, ¿cierto? Uno también puede tener, pues sí, no objetividad porque como digo, uno elige los temas de investigación y tiene unos condicionantes políticos, ideológicos, materiales de por qué uno escribe una cosa, pero uno sí debe ser claro con sus lectores, pues sí debe ser claro, bueno, yo me paro desde acá, o sea, cómo opinar, o sea, para mí en general, sí es mejor como dejar claras mi relación con ese tema y por qué estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿cierto? Pero yo pienso que eso no quita rigor académico, como digo, me parece que es como una elección personal, desde dónde escribir, pero esa pregunta sí es importante hacérselas, pues yo desde dónde voy a escribir, por qué voy a escribir y por qué voy a escribir en plural, ¿cierto? Nosotros encontramos tal, o por qué voy a escribir en singular, o por qué, sí es una pregunta que hay que hacerse, depende de la intencionalidad que uno tenga con el texto. Voy a pasar a la pregunta como del trabajo colectivo. Pues a ver, trabajar interdisciplinariamente es muy enriquecedor, pero también es difícil, ¿cierto? Pero para mí la clave es que sea como un trabajo de principio a fin. No, que a veces pasa mucho en las investigaciones, entonces está el geógrafo, está el arquitecto, está el economista, está el sociólogo y cada uno hace una parte desde su saber, ¿cierto? Eso no es un trabajo transdisciplinario porque cada persona hace su parte, ¿no? La idea es como pensar un objeto concreto, un objeto que es común y mirar cómo cada disciplina o cada perspectiva tiene algo que decir ahí, ¿cierto? O sea, como que ese trabajo interdisciplinario sea de principio a fin. Entonces ahí voy a la escritura. A veces es muy difícil escribir a 4 manos, a veces se logra, a veces no, ¿cierto? Porque o a veces el escribir a varias manos es, usted escribe esta parte, usted escribe esta otra y usted escribe esa otra parte. Es una forma de escribir a 4 manos, pero
si la idea es como conectar ideas, como que sean escrituras sobre un tema en común, que sea una producción colectiva de conocimiento, entonces ahí lo importante es que no se deje como ese proceso de juntarse para el final, sino que sea desde el principio, pues, o sea, que si es una investigación interdisciplinaria, como que se generen unos mecanismos para compartir esas ideas, esas perspectivas, y de ahí mismo va surgiendo el proceso de escritura. Entonces, en algunos casos, se puede escribir a dos manos, alguien hace un borrador, el otro sigue escribiendo, en algunos casos se decide, mira, hagamos este tema, pero lo vamos conversando, sí, o sea, hay como varias maneras, pero ahí mi consejo como en esos trabajos colectivos es que sea una cosa realmente colectiva, o sea, yo sé que implica más tiempo, implica también hacerse entender. Por ejemplo, yo estuve una vez en una investigación ahí en el INER sobre dinámicas de articulación regional en los valles del río Cauca, de la Urrá y eso, pues éramos economistas, historiadores, arquitectos, y fue muy interesante porque yo estaba con un compañero economista y entonces él casi que le tocaba explicarme de teoría económica para que yo pudiera entender qué era lo que estábamos buscando y qué era lo que después queríamos comunicar. Entonces es claro, es más complejo, pero es muy enriquecedor, porque entonces uno también tiene que como establecer puentes de lenguajes comunes, ¿cierto? Si yo les digo trabajo de archivo, para ustedes puede ser una cosa y para un historiador es otra cosa. Entonces, como establecer esos lugares comunes y estar conversando, pues, y que en verdad sea un trabajo interdisciplinario, que no sea desde la comodidad de cada disciplina, sino que me nutre de cada otra disciplina. Y sobre la recomendación para escribir el artículo, yo diría que ahí es clave, pues como escoger un tema y escoger como también pensar como en el tipo de publicación donde lo quiero mandar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a escribir sobre teoría de los estudios urbanos, sé que hay unas revistas, por ejemplo, hay una revista en Chile, EURE, que está especializada en esos temas, entonces yo voy a mandarla a esa revista, pero me puedo fijar en esa revista como cuál es el tono de los artículos que hay ahí, cuáles son los contenidos, cómo trabajan, o sea, es como un proceso de ida y vuelta, ver yo qué material tengo, sobre qué quiero escribir, pero también mirar dónde lo quiero poner, o sea, como no escribirlo por escribirlo, sino como, bueno, eso que estoy escribiendo yo tiene un impacto en algún lado, tengo con quién conversar en esos otros espacios, ¿por qué lo mando a una revista mejor regional o a una nacional? ¿Cierto? O sea, como que es un proceso de ida y vuelta, mirar, escoger qué es lo que quiero yo contar, de qué tengo materiales y dónde lo quiero poner. Bueno, Lali, aquí llegan dos preguntas más. Una dice, ¿el ejercicio de escribirse autobiográfico es válido para dar cuenta de un fenómeno social o académico sin perder el rigor científico? ¿Qué recomiendas? Y la otra pregunta, ¿qué opinas si sobre lo cotidiano, la cultura y el sentido común se puede escribir como instrumento para la transformación, sin ser un experto o escritor? Son como dos preguntas relacionadas a cómo se asume el rol del investigador como tal. Sí, bueno, yo pienso que los textos autobiográficos son muy potentes también, ¿cierto? O sea, que es como contarle al otro como una experiencia que puede ser cotidiana y propia, no es solo de uno, sino que es social, pues que está conectado con otras realidades. Entonces ahí lo importante es como también pues retomando la etnografía, la reflexividad, ¿cierto? O sea, como saber, bueno, yo voy a escribir sobre mi vida, pero a ver, ¿será que a la gente le interesa mi vida o por qué le interesa mi vida o yo por qué quiero contar mi vida, ¿cierto? Y cómo la voy a contar. Entonces hay ejercicios muy interesantes de contar experiencias personales y autobiográficos, pero que tienen sentido porque se conectan con estructuras culturales, con estructuras sociales, con otras cosas, o sea, que no es solo como, no se quedan lo anécdota, sino que hay como un sentido de profundidad que puede explicar cosas que no serían posible explicar desde una abstracción, ¿cierto? Sino que desde algo que me pasó a mí, yo puedo desde la investigación como contar
contar qué pasó. Y yo creo que es un recurso muy útil, así no sea solo como un texto autobiográfico, que es un recurso muy útil uno acudir a la experiencia propia, ¿cierto? Porque, o a lo que uno ve, a lo que uno siente también. Por ejemplo, yo eso a los estudiantes de historia les decía mucho, que a veces, por ejemplo, hacían trabajos sobre el ferrocarril a principios del siglo XX, pero lo conocían el ferrocarril de los archivos, pero no se preocupaban por ir a ese lugar, a esos vestigios que todavía hay hoy del ferrocarril. Entonces yo les decía, no, así eso haya pasado ya hace 80 años, pues vaya a ese lugar a ver usted cómo siente ese lugar, qué ve ahí. Y por ejemplo, ahí puede ser un recurso que usan también muchos historiadores, es contar el presente de ese lugar y luego irse al pasado, como ir y volver en el tiempo. Entonces yo pienso que sí, que ese recurso autobiográfico es interesante y que uno puede dar cuenta de otros fenómenos más generales, pero como vuelvo y digo, o sea, reflexionando sobre eso, ¿cierto? O sea, que yo por qué pienso eso, cuáles son mis marcos históricos, culturales, yo por qué pienso esto y no esto, o sea, como pensar como en ese ser consciente como investigadores, qué limitaciones tenemos y qué ventajas también tenemos. Y sobre la otra pregunta, sí, a mí me parece muy potente escribir sobre lo cotidiano y sobre el sentido común, pues uno en lo cotidiano encuentra, o sea, llevar, por ejemplo, los conceptos a lo cotidiano es lo mejor, porque así los entiende uno, ¿cierto? Por ejemplo, en el artículo ese que les contaba de Universo Centro, es una historia cotidiana, es una historia de amor cotidiana, por decirlo así, ¿cierto? Pero yo a través de esa historia cotidiana puedo indagar y problematizar otras cosas y puedo hacer conexiones. Pues a mí me pasó mucho cuando escribí ese artículo, que la gente después me decía, ay, yo conocí a alguien que le pasó lo mismo, ay, sí, es que no, es que las mujeres nos ha pasado esto, es que yo no sé qué, ¿cierto? O sea, es como, eso es una posibilidad de llegar a otros públicos, pero también de hacer pensar que en las cosas cotidianas hay cosas que nos marcan, ¿cierto? O sea, cosas que son muy importantes para transformar la sociedad, pues, y sí, o sea, yo pienso que escribir desde las experiencias cotidianas es muy importante. Julio, no sé si por ahí hay más preguntas. Para los que llegaron un poquitico tarde, ya habíamos comenzado, ya llevamos una hora hablando con Euralia. Ella es historiadora, magíster en estudios socioespaciales y doctora en ciencias sociales de la Universidad Nacional. ¿Cierto? En historia, en historia. En historia, perdón. Ella nos ha hecho un recuento de su ejercicio, de sus experiencias de investigación y nos ha dado respuesta también a algunas preguntas que nos han hecho desde el público. En últimas, siempre muy nutrida la conversación hoy. Acá nos hace Carlos una pregunta. ¿Hay forma de reconocer los alcances y los límites de un trabajo de pregrado? Una pregunta un poco, no sé, como extraña diría yo. ¿Qué se podría contestar a Carlos? No, yo diría que los ejercicios, pues que algo que se ha perdido un poco en las tesis de pregrado es que era como la primera oportunidad que uno tenía de hacer una investigación, ¿cierto? Ahora se ha flexibilizado un poco los trabajos de grado de pregrado, con un artículo, otra cosa. A mí me parece que si uno tiene la oportunidad de hacer un trabajo de pregrado, de investigación, lo debería hacer, ¿cierto? Y eso sí, teniendo en cuenta pues como unos límites y unos alcances, porque a veces cuando uno falla en los alcances de escribir una tesis de pregrado es porque le pone, uno mismo se exige mucho y a veces también hay que ser pragmático. Entonces yo creo que reconociendo que es un ejercicio muy importante poder, o sea, si a mí me preguntaran en pregrado, si hiciera un artículo o hacer una investigación, yo digo, yo haría una investigación, pues tener la oportunidad de hacer una investigación, de plantear un proyecto, de buscar fuentes, de hacer un estado del arte, de hacer un marco teórico, o sea, todo eso es muy importante y claro, uno le dará como un nivel que sea cumplible
y bueno, pero sí, o sea, yo lo que diría es sí es importante hacer investigaciones en pregrado y también ser consciente de sus alcances, que sea algo que yo, por ejemplo, en pregrado es interesante hacer trabajos de revisión de estados del arte, que a veces menospreciamos ese trabajo, pero es súper importante, o sea, uno aquí en Colombia tenemos también dificultades con eso, que pensamos que siempre estamos inventando algo nuevo también porque no hemos leído como lo que se ha hecho previamente. Entonces ese ejercicio como de sistematización de qué se ha dicho, de cuáles han sido las principales metodologías utilizadas, las principales perspectivas teóricas, los temas, es muy, muy interesante y le ayuda a uno también como investigador en formación a que se le ocurran otras ideas de investigación. Entonces, por ejemplo, en términos de pregrado, por ejemplo, de historia, hacer balances historiográficos es una idea como muy interesante. Sí, hay una pregunta que nos envía Erika, pero quisiera hacerte una previa, en respuesta un poco también, contestando un poco la pregunta de Carlos sobre el tema de los trabajos de grado. Quiero volverme un poco más como al rol de los semilleristas. A veces, me parece a mí, los semilleristas tienen como que asumen que su trabajo es un trabajo como muy pequeño. A veces asumen como que le aportan muy poquito en términos de producto al trabajo final, cuando sabemos que entregan un insumo muy valioso para que las investigaciones se hagan. Puede que los semilleristas no necesariamente sean los que entreguen un producto final, pero aportan a esa producción como tal. Mi pregunta es, ¿cuál sería esa observación que se le haría a los semilleristas para proponerles el ejercicio de escritura? ¿Cómo deberían comenzar ellos que están creciendo en ese ejercicio de producción académica? ¿Cómo incentivarlos? ¿Qué deberían hacer? ¿Qué decirle a estos semilleristas que tienen ganas de producir investigación? Bueno, no, o sea, yo lo que pienso es que uno también, o sea, uno también tiene que ser ambicioso, ¿cierto? Pero que en el momento como de no estresarse, porque llegó un momento en que no puedo hacer todo lo que uno quiso, sino saber también en qué momento cortar. Entonces, primero, o sea, hay que soñar, hay que ser ambiciosos, hay que pensar en hacer, hay que dejar volar la imaginación y hay que arriesgarse, pero también en cierto momento hay que ser consciente en términos de tiempos, de recursos económicos, qué es lo que puedo hacer, ¿cierto? Y yo pienso que estar en un semillero de investigación es muy importante. O sea, a nosotros, pues yo cuando estudié en el 2002 en la Nacional, yo no tuve, en mi pregrado de historia no tuve un curso de metodología de la investigación, no tuve un curso sí, de cómo investigar, ¿no? O sea, uno lo aprende es en la práctica, ¿cierto? Y lo aprende, y fui mucho tiempo asistente de un grupo de investigación, entonces era la que llevaba el videobin, la que enviaba correos, la que diligenciaba la información del CEBLAC, ahí uno entiende y aprende cosas del funcionamiento de la administración, de la investigación, ¿cierto? Después en un tiempo también hice bases de datos, hice fichas de archivo, de ahí también aprendí muchísimo. Luego empecé a ser como asistente de investigación, a participar de las reuniones de grupo es muy importante, ir a, ir a exposiciones de trabajos de investigación, sustentaciones de tesis es muy importante porque ahí uno también aprende, así no sea el tema de uno, aprende mucho, pues es como estar abiertos, o sea, decir que si uno escoge el camino de la investigación es una práctica cotidiana, ¿cierto? Que uno tiene como esa inquietud de la investigación en todo momento. Y como consejo, no, o sea, por eso yo estar como atento a qué se puede aprender y también empezar, bueno, estoy haciendo el estado del arte de una investigación, yo puedo escribir un artículo de ahí, hay publicaciones, hay revistas de eso. Otra cosa que ayuda mucho en las investigaciones es escribir la memoria metodológica, o sea, cada día escribir, pues, o cada momento, ¿cierto? Que busqué, estuve en este centro de documentación, como un diario de campo a manera de memoria metodológica, eso ayuda a la escritura y también es un documento de consulta de uno cómo hizo la investigación, eso después le sirve. Entonces, no sé, hay muchos ejercicios que uno puede hacer y para escribir, o sea, hay que empezar a escribir, o sea, hay que empezar
a leer y a escribir, desde un diario de campo hasta un artículo. Pero entonces ahí es muy importante también como trazarse metas y como cronogramas. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo esto. Bueno, de esto puedo hacer como algún texto, de ahí puedo escribir algo, esto me puede servir para algo o no. Pues como estar siendo reflexivos y estar preguntándose por eso a cada momento. Bueno, una pregunta final que creo que es de las sencillas. ¿Cómo superar el bloqueo? El bloqueo en la producción. Sí. En la producción, ¿cómo superarlo? De pronto ella dice, ¿será que si nos hacemos el cambio a los temas del área, perdón, que si nos podemos de pronto dirigir a otra cosa? No sé si de pronto uno también se distraiga haciendo eso. Entonces la pregunta sería, ¿cómo superar el bloqueo sin perdernos tampoco en esa ruta de lo que nos toca hacer? Sí, eso. Yo creo que un paso básico es identificar que estamos bloqueados, ¿cierto? O sea, como que eso primero, como cuando uno dice, no, no puedo, estoy bloqueado, ¿cierto? Bueno, y está bloqueado, pregúntese por qué está bloqueado. Entonces, ¿qué puede ser? Puede ser que no tenga la información suficiente para escribir, porque a veces pasa que uno está bloqueado y que no sabe qué escribir, pero lo que pasa es que no tiene que escribir, ¿cierto? O no ha hecho las suficientes entrevistas, o no ha leído los textos necesarios, o bueno, listo, eso puede ser. Entonces, si me falta eso, entonces, bueno, hago otra cosa, listo. A mí me funciona mucho cuando estoy bloqueada escribir a mano, o sea, como escribir a mano y dejar como que fluya el lápiz y uno escribir cosas y ya después mirar eso y mirar de ahí qué sale, o si no, no. Bueno, eh, otra cosa que funciona es, sí, es ponerse a leer. O sea, también, por ejemplo, es muy útil uno no dejar solo la escritura para lo último, sino que, o sea, no le está fluyendo escribiendo, entonces transcriba entrevistas, póngase a leer otra cosa, reseñe otro, vea un documental sobre ese tema, vea, o sea, trate de hacer otra cosa, ¿cierto? Que así usted crea que no, pero el cerebro suyo sigue pensando en ese bloqueo y ya cuando vuelva puede que tenga como otras herramientas para desbloquearse, pues, o hable con alguien, pues trate, cuando usted le cuenta a alguien por qué está bloqueado, usted puede que no sepa por qué está bloqueado y cuando le esté contando a otra persona se da cuenta de por qué está bloqueado. Entonces sí, es como pensar, bueno, o qué necesita, o tómese una cerveza, tómese un ron, pues como que no, o sea, lo que yo aconsejo es no se angustie, o sea, piense más bien, trate de pensar por qué se bloqueó, a qué se debe ese bloqueo, y desde ahí puede buscar cómo desbloquearse. Pero lo más común también es cuando uno se bloquea, es porque le falta información para escribir, o porque no tuvo un buen día, y entonces es mejor descansar y no forzarse, porque usted se queda ahí intentando, y lo que hace es cansarse más o frustrarse más. Entonces no funcione, vaya, camine un rato y vuelva y siga trabajando. Que el pánico de la hoja en blanco, entonces ponga la hoja de colores, o escriba en papel, o escriba ideas sueltas, ¿sí? O sea, como que identifique que está bloqueado, ese sería como el consejo, y haga otras cosas para que no esté bloqueado. Y eso sí, sea sistemático, o sea, todos los días, ya varios me han escuchado esta cantaleta varias veces, dedíquele todos los días a ese proceso de escritura un rato, 1 hora, 2 horas, o sea, pero si es una cosa como constante, haga todos los días un poquito y verá que se va conectando como con la escritura. Bueno, profesor Eulalia, voy a intentar un resumen de lo que hemos conversado en esta hora a partir de las experiencias y las recomendaciones que nos haces para, no solamente para quienes hacemos parte del semillero, sino para quienes en este ejercicio de asistir a la universidad, de querer comprender una realidad, estamos interesados en producir conocimiento de manera escrita y tener como la posibilidad de compartir esas experiencias que nos surgen de manera individual, de manera colectiva, tener la posibilidad de compartirlas en otros lugares, pero particularmente de forma escrita. Voy a intentar hacer el resumen y diría lo siguiente. Primero, una de las cosas que tiene que hacer es la persona que se anime a ser investigador, entonces, investigadora, sería tener la mente abierta. Abierta a un conjunto de documentos, información, o lugar donde puede
aprender, capturar, sentir lo que es de su gusto y puede ser procesado o ayude a entender un poco lo que quiere hacer. Gabriel García Márquez lo decía más o menos así: para ser un buen escritor hay que ser primero un buen lector. Pues para ser un buen investigador habría que tener la sensibilidad a flor de piel con respecto a muchos elementos. Pues para escribir hay que escribir. O sea, una profesora nos decía hace un tiempo, la profesora Natalia Quiseno, no se puede dejar enfriar la mano, hay que escribir todos los días algo. Cuando, frente al bloqueo, nos acabas de decir: si no va por un lado, busque por el otro, busque otra fuente, intente hacer ejercicios, pero no se desmotiven porque no se escribe. Si un día se escriben 2 páginas y al segundo se escribe solamente una y al tercero ninguno, es probable que falten elementos para volver a recuperar esa idea y construirla. A veces pasa con los estudiantes que dicen: justo después del tercer intento lo logré. Claro, es que los 2 intentos previos eran necesarios para llegar al tercero. Ese ejercicio hay que hacerlo. Hay que escribir varias veces lo mismo hasta que quede correcto. También hablamos de un poco que se requiere exteriorizar ese pensamiento, no solamente de manera individual, sino también colectiva. Es decir, ¿qué tengo yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué herramientas tengo? ¿Qué elementos tengo? ¿Qué fuentes? Y hacer esquemas, dibujos, hablarlo, pero también escribirlo. Y cuando se escribe, ponerlo en manos de otros para que otros lean y también te hagan devoluciones. La gente a veces teme escribir o compartir lo que escriben porque de pronto el otro te va a hacer devoluciones muy duras, pero es posible que esta persona te tenga aprecio y tenga digamos, el respeto también para decírselo, y es necesario, absolutamente necesario. Tenemos que saber a quién le escribimos, cómo escribimos, quién nos va a leer y cómo debería plasmarse ese documento como tal. Y pues desde dónde nos vamos a ubicar para escribir, pero ante todo la escritura es una producción altamente creativa, es decir, tenemos que ser creadores y tenemos que escribir para otros. Es algo que es aparece a lo largo de todo lo que nos has dicho, y creo que es muy interesante porque en últimas la invitación para quienes asisten a los ejercicios investigativos es: ayúdenos a construir y a crear para que otros también puedan de pronto soñar con eso y se animen también, o a entender un poco más la realidad, o también a construirla y a producirla a través de lo que ellos también pueden hacer, no solamente de manera verbal o escrita, sino también gráfica. Es decir, es una provocación para que nosotros también provoquemos a otros. Debería ser el sentido del ejercicio escrito como tal. No sé si aquí no nos han llegado más preguntas. Por el momento, nosotros los del semillero y las demás personas que asistieron, pues te agradecemos y que nos hayas compartido experiencias. Quisiéramos que nos acompañaran pues las personas que estén interesadas un poco en saber desde el área de investigación unas pistas para entender un poco la relación con el semillero, que creo que nos interesa a los asistentes del grupo y del semillero RESA. Entonces vamos a continuar la última parte de esta intervención respondiendo esas preguntas. Les agradecemos a todos los que nos acompañaron, en especial a la profesora Eulalia Hernández Ciro por compartirnos la experiencia, y continuaremos entonces la charla en función de esta área de la relación de la dirección de investigación y el semillero. Muchas gracias a todos y a todas. Pues, Listo. Sí. Muchas gracias por la invitación. Siempre es bueno conversar de estos temas. Bueno, muchas gracias, profe Eulalia, nuevamente. A Julio por moderar esta sesión. Estuvo demasiado buena toda la información que nos compartió. Yo creo que a todos nos ha sucedido lo del bloqueo, lo de la hoja en blanco, lo de yo qué estoy haciendo. Pero bueno, entonces creo que esta conversación fue demasiado valiosa. Muchas gracias, profe Eulalia, pues, por dedicarnos un poquito de su tiempo a nosotros los del semillero. Aprovecho para hacerles la invitación a las personas que quieran participar en nuestro semillero del grupo RERSA. Es un grupo pues, que va a ser abierto a los estudiantes de pregrado, de posgrado también pueden participar. Si están interesados en participar, los invitamos a que se queden como esta segunda parte, que ya vamos a hablar como unos temas más específicos,
y los que no, pues ya aquí terminaría entonces como la intervención sobre la convocatoria que hicimos sobre escritura. Bueno, muchas gracias. Listo, gracias. Y los que están preguntando por la presentación, si yo se las puedo compartir a través de Rersa, se la comparto a Liliana y ya ella la puede compartir. Sí, cualquier cosa voy a dejar por acá el correo del semillero para que nos escriban. Y también para poderles compartir esta sesión que quedó grabada y que lo vamos a transmitir también por las redes sociales. Bueno, profe Eulalia, muchas gracias. Listo. Bueno, gracias a todos, que estén muy bien. Entonces Bueno, que estén muy bien. bueno, A las chao. personas, chao, profe. Chao.